2 de junio, efemérides. Día de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria. Hoy es fiesta nacional en la República de Italia. 1537, el emperador Carlos V, a solicitud de la virreina de las Indias, Doña María de Toledo, cede la capilla mayor de la Catedral de Santo Domingo para sepultar los restos del almirante Cristóbal Colón. 1851, el presidente Buenaventura Báez dispone la publicación de un periódico oficial, con el nombre de Gaceta del Gobierno, siendo la primera gaceta oficial del país. 1897, es promulgada la Ley 3730 sobre divorcio, lo que provoca un enfrentamiento entre el presidente Ulises Euro y la Iglesia Católica. 1931, nace en La Romana, el teniente del Ejército Nacional, Amado García Guerrero, uno de los principales participantes en el asesinato del tirano Rafael Trujillo, el 30 de mayo de 1961. 1954, el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo sale rumbo a Europa en el transatlántico El Antillas, desde República Dominicana al puerto de Vigo, España. 1955, el Poder Ejecutivo promulga la Ley número 4165, mediante la cual la Policía Nacional pasa a ser dependencia de la Secretaría de Estado de Marina y Aviación. 1958, nace en la ciudad de Atomayor del Rey, el periodista Marcelino Vega Peguero, Papolo, asesinado por agentes policiales el 7 de abril de 1981, mientras cubría protestas callejeras de obreros del Ayuntamiento del Distrito Nacional en reclamo de aumento salarial. 1961, muere en combate con miembros del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, el primer teniente Ejército Nacional Amado García Guerrero, integrante del grupo que asesinó al tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. 1961, el presidente Joaquín Balaguer pronuncia el panegírico ante el cadáver del dictador, en la iglesia de San Cristóbal, ciudad natal del fenecido. Es aprobada, promulga y ejecutada la Ley 5545, que crea el cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y designado de inmediato al general Rafael Leónidas Ramfis Trujillo Martínez. 1965, tropas brasileñas de intervención encabezadas por Estados Unidos asumen y desmilitarizan la defensa del Palacio Nacional, que mantenían elementos castrenses leales al gobierno de San Isidro. 1965, llega a Santo Domingo Manuel Bianchi Gundián, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, con el propósito de encauzar el orden político y constitucional del país. 1975, el presidente Balaguer designa al mayor general Enrique Pérez y Pérez, secretario de Interior y Policía, al contraalmirante Ramón E. Jiménez Reyes, secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Amía Matió, secretario de Trabajo, Víctor Gómez Vergés y Arturo Muñiz Marte, secretario sin cartera. 2010, en Santiago, desconocidos atacan a tiros al abogado y comentarista de televisión José Jordi Veras Rodríguez, hijo del jurista Ramón Antonio Negro Veras. 2015, el Congreso aprueba de urgencia y el Poder Ejecutivo promulga la ley que modifica el artículo 124 de la Constitución para autorizar la repostulación del presidente Danilo Medina y un transitorio que le prohíbe volver a ser candidato. 2015, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, FNP, Marino Vinicio Castillo, anuncia el rompimiento de la alianza de esa organización política con el Partido de la Liberación Dominicana, la que se prolongó por más de 2 décadas. 2015, previo a la sesión, el diputado del PLD por la provincia de Azua, Víctor Sánchez, anuncia su renuncia a la organización oficial, para no votar a favor de la reelección presidencial. 2015, el PRD se adhiere al bloque de partidos que respalda la repostulación del candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, lo que provocó la renuncia de su expresidente Manuel Esquea Guerrero. 2016, una corte francesa falla a favor de República Dominicana, lo que le evita el pago de los $100 millones en un arbitraje internacional interpuesto por la empresa minera Corona Materials LLC, alegando que se le negó un permiso para explotar una mina de agregados en Samaná. Internacionales. 1537, el Papa Pablo III publica la Bula Sublimis Deus, donde decreta que los indígenas americanos son seres humanos verdaderos, dotados de alma. 1675, un golpe de Estado en España derroca a Doña Mariana de Austria, conocida como la Reina Madre, asumiendo el poder Don Juan, hijo natural de Felipe IV. 1740,
Nace en París el escritor Donatien Alphonse François, más conocido como Marqués de Sade. 1774. El español Pedro Romero de Terreros funda en la actual México el Nacional Monte de Piedad, bajo el nombre de Sacro Real del Monte de Piedad de Ánimas, que significó la solución a los problemas económicos de los residentes de la Nueva España. 1878. Guillermo I, emperador de Alemania, es herido por 2 balas en Berlín, en el segundo atentado contra su vida en 2 meses. 1941. Adolfo Hitler y Benito Mussolini se entrevistan en el Paso Brenner en los Alpes. 1953. La reina británica Isabel II es coronada en la abadía londinense de Westminster. 1960. La URSS presenta en las Naciones Unidas un plan de desarme, proponiendo la destrucción de los arsenales atómicos de todo el mundo. 1964. Es creada en Jerusalén Este, la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. 1967. La Unión Soviética acusa a los Estados Unidos del bombardeo de un buque mercante en el puerto norvietnamita de Campa. 1967. La visita del Shah de Irán a Berlín Occidental provoca protestas y enfrentamientos con la policía en los que muere Ben Sorg, motivando la fundación de la organización de guerrilla urbana Movimiento 2 de junio. 1976. El presidente boliviano Juan José Torres es secuestrado y asesinado en Buenos Aires, Argentina. 1996. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, se retira como primado de la Iglesia Anglicana de África Meridional, Comunión Anglicana. 2005. El presidente George W. Bush reafirma su determinación de mantener las tropas en Irak, pese a que encuestas revelan que la mayoría de los estadounidenses creen que esa guerra fue un error. 2008. En Colombia, es capturado por unidades militares en una zona rural del departamento de Antioquia, el presunto jefe de las FARC en el noroeste del país, José Manuel Betancourt alias El Chonto. 2009. La empresa General Motors, segunda fabricante de automóviles del mundo, se declara en bancarrota. 2010. El primer ministro japonés, Yukio Toyama, renuncia de manera sorpresiva, al no poder llevar a buen término su programa de gobierno. 2012. En Egipto, el exdictador Hosni Mubarak es condenado a cadena perpetua por complicidad en el asesinato de 850 manifestantes durante la rebelión popular que terminó en su derrocamiento. 2013. El expresidente taiwanés Chen Shui-bian, quien desafió a China con su política independentista, intenta ahorcarse en su celda donde cumple una condena de 20 años por corrupción. 2014. El presidente de gobierno español Mariano Rajoy anuncia la abdicación al trono del rey Juan Carlos I en favor de su hijo, el príncipe Felipe. 2015. Más de 400 personas, en su mayoría turistas jubilados chinos, desaparecen después de naufragar el barco Estrella Oriental en el río Yangtze, siendo esta la mayor tragedia de tipo en el país. 2016. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, urge al Consejo Permanente del organismo poner fecha a la sesión para decidir si se aplica la Carta Democrática a Venezuela. 2018. El líder socialista Pedro Sánchez presta juramento como presidente del gobierno de España, un día después de liderar exitosamente una moción de censura contra el gobierno conservador de Mariano Rajoy, luego de un fallo judicial en un importante caso de corrupción que involucró al gubernamental Partido Popular. Síguenos en las redes sociales. Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla.